Buenas tardes, pueblo de Dios. Dios les continúe bendiciendo, saludándolos en el amor de mi Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios porque Dios por su infinita misericordia nos tiene nuevamente por estos medios, dando este mensaje de la palabra de Dios. Queremos saludar a cada hermano, pedirles el favor que me ayuden a compartir esta transmisión. Queremos llegar a muchas almas necesitadas. Queremos cada día llegar a la presencia de Dios y cada día avanzar para la obra del Señor. Queremos que Dios se glorifique en muchas vidas, en muchas almas necesitadas. Queremos que Dios restaure en estos tiempos esas almas que están sedientas, que están allá afuera, que Dios las rescate, y para que Dios las rescate debemos ser esos hombres que podamos llevar el Evangelio, podemos dar esa buena enseñanza, dar ese buen testimonio. Me pueden seguir también en la página Mensajeros de Jesucristo. Estaré compartiendo a diario estos mensajes de la palabra de Dios, orando por sus peticiones. Queremos orar por su petición. Queremos que nos unamos como pueblo de Dios a orar por las naciones, porque en estos tiempos debemos unirnos cada día. No ser una iglesia dividida, sino que ser una iglesia unida en Cristo Jesús. Porque los que amamos a Dios y amamos su palabra, sabemos que Dios es un solo Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que le sirvamos con ese amor, con esa mansedumbre. Quiere que en nuestro corazón no haya esa soberbia, que en nuestro corazón no haya esa altivez, que en nuestro corazón no haya esa vanidad, que en nuestro corazón no haya esa vanagloria. Entonces despojémonos de todo peso, de todo lo que no nos ha dejado crecer, de todo lo que no nos ha dejado llegar a la presencia de Dios. Debemos despojarnos, porque Dios quiere eso, que nos despojemos de todo lo que nos hace daño o que no nos deja crecer. Dios quiere cada día bendecirnos. Dios tiene ese propósito para sus vidas. Dios tiene preparado ese camino hacia el reino de Dios para todos los que creamos en su palabra y estemos preparados para ese día. Si Dios viene en este día por nosotros, que estemos preparados, que estemos como esas 5 vírgenes prudentes, estemos con ese aceite lleno. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos preparemos, que cada día busquemos de Él, busquemos en su presencia, que no nos deje desmayar, no desmayemos en la oración, en el ayuno. Debemos cada día estar esos hombres valientes, esos hombres que amemos la palabra de Dios, que donde quiera que Dios nos permita ir, llevemos ese evangelio, llevemos ese mensaje a aquel hermano que está necesitado de esa palabra, a aquel compañero que está necesitado de esa palabra. Debemos ser esos hombres que amemos su palabra, como el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando nosotros no nos avergonzamos del evangelio, Dios tampoco se avergüenza de nosotros. Pero si nosotros nos avergonzamos del evangelio, Dios se avergüenza de nosotros, Él nos abandona. Entonces, como Dios nos llamó con un propósito, así como el apóstol Pablo, Dios tuvo que bajarlo con ese resplandor, tuvo que darle a conocer quién era el verdadero evangelio, quién era mi Señor Jesucristo, quién era el Dios Todopoderoso, que en lo que Él servía antes era una ley que perseguía a la iglesia. Pero entonces Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo. ¿Para qué? Porque Él quería rescatarlo, Él quería que le sirviera, que así como le había servido allá a lo que estaba errando, que quizás querrá decir que estaba haciendo lo bueno, pero no, estaba en contra de Dios. Entonces Dios lo llamó para que, como miró ese corazón de ese hombre valiente, miró ese corazón, que ese corazón no se le humillaba al hombre, Dios lo rescató. Así, por eso Dios está llamando en estos tiempos mujeres, jóvenes, ancianos, hombres, que amemos la palabra de Dios, que tengamos ese amor por las almas, que tengamos ese amor por el prójimo, que prediquemos la palabra de Dios como está escrita en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Dios quiere que prediquemos un evangelio verdadero. En esta tarde vengo a traerles un hermoso mensaje de la palabra de Dios. Dios nos está hablando en esta tarde. Dios le está hablando a usted, hermano, hermana, porque Dios quiere restaurar su matrimonio, Dios quiere restaurar su familia, Dios quiere restaurar su ministerio. Aquel pastor que estaba pensando que el ministerio
estaba siendo destruido, Dios lo va a levantar, Dios lo va a rescatar, Dios va a colocar esas personas, esos hombres que le van a ayudar para restaurar ese ministerio. Entonces no desmayemos, no dejemos de orar, perseveremos en la palabra de Dios. Dios tiene grandes propósitos. Hermanos allá en Puerto Rico, Dios continúe bendiciendo a esa nación, Dios continúe bendiciendo a sus familias, allá en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Colombia, los hermanos de Colombia, alabamos a Dios, Dios les bendiga. Sé que Dios tiene grandes bendiciones. Los pastores que cada día perseveramos en la palabra de Dios, pastores que perseveran en la palabra de Dios, pastor Juan Carlos Gómez, su esposa Jenny, el pastor Cristian, el pastor Arnulfo Sánchez, su esposa, el pastor Alcides Hernández, su esposa. Dios va a restaurar su ministerio, Dios va a levantar hombres y mujeres valientes, Dios va a transformar quizás lo que haya en nuestro corazón, Dios va a limpiar esos corazones, Dios va a limpiar esos corazones, Dios cada día va a llenar esos ministerios de la presencia de Dios. Y cada uno de los pastores, el pastor Víctor Martínez, su esposa, Dios bendiga ese ministerio, que sé que es un ministerio que Dios lo tiene para grandes cosas. Entonces no desmayemos, y cada ministerio, cada pastor que nos ve por esas transmisiones, el pastor Marcos allá y cada uno de los hermanos que nos ven allá en La Guajira y en cada uno de los departamentos, Dios les continúe bendiciendo. Sabemos que Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas, pero ¿qué hacemos que esos propósitos se nos cumplan en nuestras vidas? Obedecer a la palabra de Dios. Dios quiere obediencia, Dios quiere un corazón contrito y humillado, Dios quiere que nos postremos delante de Él, que le busquemos, que le adoremos, que le glorifiquemos. Entonces en esta tarde les comparto en Isaías 41:13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando esta palabra dice, no temas que yo te ayudo, hermano, aquel que estaba quizás temiendo que iba a perder su empleo, que iba a perder su ministerio, que iba a perder su casa, que iba a perder su familia, no tema. Dios le está diciendo en esta tarde, no tema que yo soy tu Dios. No tema que Dios nos está hablando en esta tarde. Esta palabra es para usted, recíbela, hermano. Recíbela, que si la recibe, cuando nosotros recibimos esa palabra, nos apoderamos de esa promesa, Dios hace cosas maravillosas, porque Dios derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Si vemos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando derrotó al diablo, dijo, escrito está. Entonces decimos, escrito está en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo soy tu Dios. No temas que yo te ayudo, no temas que yo te ayude, dice la palabra de Dios. No temas que Dios le va a ayudar en ese problema. No temas que Dios le va a ayudar en esa dificultad. No temas que el Dios Todopoderoso le va a levantar. No temas que el Dios Todopoderoso es el que va a restaurar ese matrimonio. No temas que el Dios Todopoderoso es el que va a rescatar a ese hijo que quizás estaba en las drogas. No temas que Dios es el Dios Todopoderoso el que va a rescatar ese esposo que quizás no obedecía, esa esposa que quizás estaba ya en el mundo. No temas, solo confía en Dios, solo espera en Dios, solo espera en ese propósito. Solo Dios, el Dios Todopoderoso, el que puede rescatar, el que puede restaurar. No temas, que Dios es el que pelea, Dios es el que pelea la batalla. No temas, porque Dios es el que levanta banderas por su hogar, por su familia, por su ministerio, por su nación. No temas, no temas, solo confía en Dios, solo esperemos en Dios, solo perseveremos en Dios, solo busquemos cada mañana, cada día, cada noche a Dios, solo entreguemos nuestro corazón a Dios, entreguemos nuestra vida a Dios. Dios tiene grandes bendiciones, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere bendecir esa nación. No tema, porque Dios en esta tarde le está diciendo, no tema, que yo soy tu Dios. No temas, porque Él nos sostiene de tu mano derecha. Él nos sostiene de tu mano derecha. Él nos sostiene de tu mano derecha. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso
Si vemos estos hombres de Dios, Daniel era un hombre de oración, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que no se contaminaba con la comida del rey, un hombre que le temía a Dios, un hombre que perseveraba en Dios, un hombre que a pesar de las dificultades, a pesar de las amenazas del enemigo, él no le temía, solo temía a Dios, solo esperaba en Dios, solo perseveraba en Dios. Por eso Dios quiere que perseveremos en Él, que quizás el enemigo nos habla al oído, pero que nosotros hemos sabido en quién hemos confiado, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que levantó a Lázaro de 4 días de muerto, en el Dios que restaura, en el Dios que levanta, en el Dios que le dio vida a los huesos secos. En Él solo hemos creído. Hoy Dios está dando vida a esos huesos secos. Hoy Dios está dando vida a esos huesos secos. Por aquella persona que quizás la humanidad, quizás el ser humano lo despreciaba, hoy está levantando hombres, hoy está levantando mujeres, hoy está levantando guerreros. Yo siento la presencia de Dios, yo siento que Dios, Señor, en esta tarde se va a glorificar en muchas naciones, en esta tarde se va a glorificar en muchas familias. Yo siento la presencia de Dios y siento que muchos, cada uno de los hermanos, cada uno de los que vienen a esta transmisión, Dios le va a hablar, Dios le está hablando. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está profetizando. Y en esta tarde Dios nos está profetizando por el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Entonces no desmayemos, no vemos ese problema, no nos enfoquemos en ese problema, enfoquémonos en el que puede solucionar ese problema, en el Dios Todopoderoso. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en Dios, enfoquémonos que es el que nos restaura, que Él es el que nos levanta, que Él es el que levanta banderas por su familia, es el que levanta banderas por su nación, es el que levanta banderas por ese problema. Ese problema se tiene que ir de sus vidas, ese problema en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret se va de sus vidas, porque Dios mío, el Dios es el Dios Todopoderoso, el Dios es el que restaura, el Dios es el que sana. Esa enfermedad que el enemigo quizás quería acusarlo con esa enfermedad hoy se va de su vida. No temas que Dios está contigo, no temas que Dios está en su hogar, que Dios está peleando en su vida. No temas, porque Dios lo va a levantar de donde está postrado. No temas que en esta tarde Dios está levantando, Dios está restaurando, Dios está restaurando. Yo lo creo en su palabra. Y Dios mío, Señor, creo que tú estás haciendo cosas maravillosas. Créalo, hermano, créalo aquella persona que me está escuchando, que va a escuchar este programa, porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a tocar ese hogar, Dios va a restaurar ese hogar, Dios va a restaurar esa familia. Hermano Carlos González, Dios le continúa diciendo, Dios tiene esta palabra, no temas, porque Dios está con usted, Dios está en su familia, Dios está peleando en su nación, en su vereda, en su municipio, en su departamento, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Dios pelea por cada familia, por cada hogar, y por eso Dios en esta tarde nos está hablando por medio de su palabra. En Isaías 41:13 dice la palabra de Dios, porque yo Jehová soy tu Dios. Jehová es el Dios tuyo, hermano. Jehová es el Dios tuyo, hermana. El Dios tuyo es el Dios que levanta banderas, el que te sostiene tu mano derecha. Y te dice, no temas que yo te ayudo, no temas en ese problema, porque Dios es el que está peleando por ese problema. Entonces eso es lo que debemos creer cada día en la palabra de Dios. Debemos cada día apoderarnos de esa palabra, hacer como ese Daniel. Seamos esos Danieles de oración, que oraban en la mañana, al mediodía y en la tarde, que no le temía al rey, que no le temía a las amenazas del enemigo, sino que se levantaba, le oraba al Dios Todopoderoso. Y Dios es el Dios que peleaba por él, el Dios que peleaba por ese Daniel. Por eso cuando fue echado a los fosos de los leones, nada lo pudo tocar. ¿Por qué? Porque él olía espíritu, él no olía carne, él olía espíritu, no olía carne. Así queremos que cada día Dios nos use, nos guíe por medio de su palabra, que seamos esos hombres de oración. No desmayemos, hermanos, que cada día Dios tiene grandes galardones, cada día Dios tiene esa corona de justicia, Dios cada día tiene preparado ese lugar, ya Dios tiene preparado ese lugar para usted y para mí, para el día que nos vayamos a su presencia. Dios le continúe diciendo en esta tarde, hermanos, es que en sus peticiones que estaremos orando por cada petición.